Bueno, vamos a continuar ahora con el Evangelio de San Mateo, pero iniciamos un nuevo tiempo litúrgico. Es este domingo, primer domingo de Cuaresma. Continuamos en el ciclo A. El Evangelio que vamos a ver es San Mateo capítulo 4 del 1 al 11, que son las tentaciones, ahora es para nosotros, de los cristianos, ¿verdad? Poniendo el ejemplo aquí el evangelista, lo que sucede con Jesús. Después de haber hecho la invocación al Espíritu Santo en nuestros grupos, haber leído una o varias versiones, vamos a pasar directamente a los versículos 1 del capítulo 4, que nos dice: en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Yo ahí a un ladito les puse dos citas de Deuteronomio 8, versículo 3, y también de Éxodo, en el capítulo 16. Este comparativo lo hacemos porque también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivió también esta experiencia de esos 40 días, ¿verdad? En el trayecto, en ese caminar con Dios, que también hubo ayunos, ¿verdad? Entonces, por eso, para que leamos esas citas. Dice el versículo 3, el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí vamos a ver la experiencia que Jesús va a tener en el desierto. Si nos fijamos desde el principio, nos dice que el que lo llevó al desierto fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no está solo. Esto de que dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, ahí está otro personaje que está presente, que dice que es el maligno, ¿verdad? Entonces aquí Jesús le contesta: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada quien vamos a tener experiencias que van a confrontarnos con estos textos, con estos versículos. Pero esto de que ya estaba escrito, Jesús le hace y le recuerda al que lo está tentando de que no solo de pan vive el hombre. Recordemos que aquí nos hace mención de que hay un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero yo creo que si en 2 o 3 días nosotros tuviéramos un ayuno así, a lo mejor empezábamos también a ver cosas y demás, ¿verdad? Entonces, lo mismo podrá sucedernos al hombre. Aquí Jesús es hombre, porque no está siendo utilizado su divinidad para convertir las piedras que están a su alrededor en panes, ¿verdad? Está en esa espera, en esa obediencia a Dios, de que si fue llevado al desierto tenía un propósito. Recordemos que si nosotros, por eso puse esos textos, recordamos esas partes donde el pueblo de Israel estuvo expuesto en el desierto, esos 40 días y 40 noches, las situaciones que vivió y su dependencia de Dios. Entonces aquí es bien importante hacer esa correlación. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, dice el versículo 5. Lo puso en la parte más alta del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Que a pesar de ese ayuno,
Jesús sí tenía bien claro que él dependía de Dios nuestro Señor y que nunca lo debería de tentar. Esa es otra de las tentaciones, la segunda tentación, ¿verdad? Así como viene el texto. El versículo 8 dice, después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Otra de las tentaciones. Aquí en las imágenes pues pongo algo más actualizado, ¿verdad? No solamente como en una de ellas que está Jesús arriba de esa montaña y el diablo le está dándole a conocer todo lo que podría ser de él. Nosotros ahora, los cristianos, tiene otra forma de tentarnos. Está ahí la imagen donde están las riquezas, donde está el poder, donde están las comunicaciones. No recuerdo ahorita el versículo donde viene que el diablo, o sea, es como un león rugiente, ¿verdad? Pero está en el aire. Entonces, su poder llega a todas partes. Ahorita el poder es de las comunicaciones, el internet, la televisión, llega a todos los lugares, ¿verdad? Entonces de ahí se está infiltrando mucho también las cosas negativas, las que son destructoras, las que quieren que imites cosas que te dañan. Ese es el poder que tiene ahorita el diablo y que tú puedes caer en tentación. Simplemente estás buscando algo positivo, algo para enriquecer tu evangelio o esa lectura o ese trabajo que tú quieres realizar y te salen cosas bastante feas, bastante negativas. ¿Por qué? Porque siempre está presente. O sea, el diablo es como un león rugiente, anda en todas partes y ahorita se está filtrando en el aire, que es el que no tiene limitantes, son las comunicaciones. Por eso también puse en esa imagen pues, algo más actualizado. En ese momento el diablo ahí le dice a Jesús, mira, todo esto será tuyo, ¿verdad? Si te postras y me adoras. Él quería, cada día está ganando adeptos, ¿verdad? Y de una u otra forma te engaña para que tú caigas en esa tentación. Aquí Jesús le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Nosotros recordamos que en muchos pasajes del Antiguo Testamento Dios nos hace ver que es un Dios celoso, que solamente a Él quiere que adoremos, que Él es nuestro único Dios, no habrá otros dioses más que Él. Y el poder nos lo ha mostrado en muchos momentos de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, desde Génesis, que es su creación. Entonces, como este evangelista, San Mateo, está dirigiéndose cuando se escribió a una comunidad de judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabían todo lo que Dios les había enseñado a través de la historia. Entonces, dice, lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Estas tentaciones, Dios las liberó, Jesús las liberó, no como Dios mismo, sino como hombre. Aquí, a nosotros, la enseñanza que nos dejaría este pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, de los versículos 1 al 11, es precisamente eso, que nosotros como hombres podemos estar tentados, sí, pero Dios nos da esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento, esa paciencia para no caer en la provocación de esas tentaciones. Las tentaciones siempre han existido en el mundo, pero cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, Él no nos va a dejar. Entonces aquí al final dice, entonces lo dejó el diablo, o sea ya se cansó, ¿verdad? Y se acercaron los ángeles y le servían. Para recordar el texto vamos a hacer algunas preguntas.
¿A dónde fue conducido Jesús y por quién? Al desierto. Al desierto, y fue conducido por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por quién fue tentado y cuánto duró? Por Satanás, 40 el días. personaje. ¿Y cuánto duró estas tentaciones? Ese estar en el desierto donde fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo lo menciona el texto? 40 días. 40 días y 40 noches. ¿Qué le contesta Jesús al tentador sobre los panes? Que no solo de pan vive el hombre. Que no solo de pan vive el hombre. Y si nosotros hemos escuchado este pasaje 40 días, o sea, podríamos experimentar en nuestras vidas estar en un ayuno de muchos días y el hombre ha sobrevivido en el desierto, en la montaña, en el mar. Los náufragos han sobrevivido, ¿verdad? Entonces, el alimento sí es importante para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento físico, pero no es solo eso de lo que vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesús aquí en este evangelio. ¿Qué le dice Jesús al diablo cuando lo lleva a la ciudad santa y lo pone en lo más alto del templo? ¿Qué le muestra? No tentarás. ¿Qué es lo que le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Ajá, eso es lo que dice Jesús al diablo, porque le mostró toda la ciudad y todo lo que podría ser de él, ¿verdad? Entonces aquí, esta tentación, Jesús le dice que Dios le dice que no lo debe de tentar. Muy bien. ¿A dónde lo lleva el diablo y qué le muestra? A lo más alto, ¿verdad? Y entonces ahí le muestra todo lo que está a su alrededor, todo lo que podría ser de él, y que si lo adorara, ¿verdad? Si lo adorara al diablo. Todo eso que le mostraba podría ser de él. ¿Qué le contesta Jesús cuando le dice que todo esto te daré si te postras y me adoras? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? También es Solo adorarás al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. ¿Qué hizo el diablo antes de que se acercaran los ángeles y les servían? ¿O les iban a servir, ¿no? Se fue. Mejor se retiró. O sea, no pudo con él. Y yo creo que algunas veces hemos experimentado muchas tentaciones y no es porque fuéramos dioses por haber dicho que no, sino porque Dios estaba con nosotros y evitó que cayéramos en tentación. O sea, ahí el Espíritu nos fortalece con esa debilidad que podemos tener como seres humanos, ¿verdad? De caer en esa tentación. Ahí está presente desde el principio, que hace mención, el que estaba presente era el Espíritu Santo, porque Él fue el que llevó a Jesús al desierto. Y es a veces en situaciones de adversidad, el único que está presente con nosotros cuando estamos frente a una tentación es el Espíritu Santo. Y si lo escuchamos y somos dóciles a su gracia, podemos vencer esas tentaciones. Yo creo que muchas veces nos ha sucedido a nosotros, ¿verdad? Preguntas para meditar este texto, o sea, ya en forma muy personal, independiente de lo que vamos a escuchar ahorita con Erika, especialmente con nuestros niños especiales o las familias con los niños, pero en forma muy personal. Dice, ¿cuántas veces no caemos en la tentación de encerrarnos en nosotros mismos y querer que Dios resuelva nuestros problemas de manera inmediata, olvidándonos de su plan? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos ha dado una misión que cumplir. Entonces, a veces se nos hace tan fácil y tan cómodo y caemos precisamente en esa tentación, primero en esa tentación que está dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y poner todo en manos de Dios, pero sentarnos. O sea, todo en manos de Dios, pero nosotros no hacer nada, que Él resuelva todo. No, una cosa es que tengamos plena confianza en Dios nuestro Señor, pero cuando ya nosotros ya hicimos hasta lo humanamente posible para resolver una situación o una acción realizada,
pero no lo pudimos terminar o no se pudo concretar. Entonces ponemos en manos de Dios para que Él nos dé entendimiento, sabiduría o luz o alguna otra forma de que llegue esa situación a concretarse, pero no ponerlo así y que nosotros no hagamos nada y que nos vayamos a dormir y ya se nos olvide que mañana se resuelve todo, pero yo no hice nada. Es muy diferente. Yo hago siempre el comparativo con el muchacho que trae los 5 panes y 2 peces, ¿verdad? El hombre, a través de este personaje del muchacho, está aportando algo de su trabajo. Son peces que él fue a pescar con su trabajo, ¿verdad? Y ese pan se realizó con una acción que el hombre realiza. Ahí se lo pone en manos de Jesús. Y la otra acción de multiplicar la hace Jesús. Es lo mismo en nuestras situaciones personales. Tú le pides a Dios algo que te ayude a solucionar, pero tú tienes que hacer algo. No te vas, te lo dices y ya te quedas sentada o acostada o dormida o X. Es diferente, ¿verdad? Entonces aquí esa es una tentación de querer que Dios resuelva todos nuestros problemas. Es muy diferente. El hombre tiene que hacer lo suyo. ¿Cuántas veces no caemos en la tentación de pedir pruebas o evidencias deslumbrantes para poderle decir a Dios, creo en ti? Ah, sí, somos muy buenos para eso. O sea, mira Diosito, si tú haces esto, no, ahora sí voy a ser católica, ahora sí voy a ser una verdadera cristiana, ahora sí te voy a seguir, ahora sí te voy a obedecer. Y si no, o sea, Dios no va a andar haciendo caprichos a los hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces venían ejemplos como por ejemplo el de Nínive, de Jonás, ¿verdad? Otros ejemplos vienen también ahí, que no es lo que nosotros pidamos de señales para que podamos creer, no. Había lugares donde Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no había fe. Entonces, no necesita darte muestras de su poder, de su amor, de su misericordia para que tú creas en Él. El hecho de que tú estés vivo, el hecho de que tú veas a tu alrededor, mira, este frío, la gente, el hombre no puede hacer que todo un universo de población sienta este frío. Podrá tener una cámara muy grande de refrigeración, pero tiene un limitante, pero no enfriar toda una ciudad o un continente, ¿verdad? No, eso no lo puede hacer. Ese es el poder de Dios, esa es parte de la creación, lo que crea las bellezas, tu naturaleza, tu salud, el que tú estés vivo. Esa ya es suficiente para que veas que Dios está presente. Entonces, si tú no lo crees, ese ya es tu problema. No te va a mandar una señal para que lo creas. Olvídate de eso, pero muchas veces a la mujer en nuestra cabeza hemos caído en tentación de pensar, Señor, si me haces esto y esto, ahora sí voy a creer. O sea, esa es una tentación que a la mujer hemos caído. ¿Cuántas veces no hemos caído en la tentación de querer subir muy alto a cambio de doblar la rodilla ante personas o cosas que no son Dios? Y ahorita lo estamos viendo en esta cultura de muerte que vive nuestra ciudad o quizás para nuestro país la mayoría, está sucediendo esto, ¿verdad? De que mucha gente está siendo llevada, arrastrada por esa cultura donde pues te doy tanto, pero tú me vas a adorar a tal cosa. O sea, empezando, acordémonos de la semana pasada, no puedes tener 2 dioses, adorar a Dios y al dinero o a otra cosa que no sea Dios, ¿verdad? Entonces, esta tentación, yo creo que hemos caído muchos en esa, y entonces doblan la rodilla ante, o sea, adoran a un personaje, a una situación que está viviendo un pueblo, una colonia X, ¿verdad? Entonces, a cambio de que tú tengas mayor ingresos o mayor poder o otra cosa que te haga en apariencia distinguirte ante los demás. Entonces yo creo que esa tentación también está cayendo mucha gente. ¿Cuáles son mis tentaciones más fuertes? Dinero, ambición,
vanidad, soberbia, sensualidad, insensibilidad ante el dolor ajeno. Entonces ahí nos podríamos confrontar con no solamente hablar de las tentaciones de convertir una piedra en pan, ¿no? Aquí estas tentaciones pueden ser las que ahorita se están viviendo o que yo estoy viviendo, y que identifiquemos y reflexionemos sobre ello. ¿Qué hago por superarlas y enfrentar otros valores según el Evangelio? O sea, ya me identifiqué, sí. O sea, yo tengo esa tentación de que soy ambiciosa o que soy vanidosa o me creo mucho, la soberbia está presente en mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya la identifiqué. ¿Cómo la podré superar? ¿Cómo enfrento esta realidad de lo que aquí el Evangelio me está ayudando a recordar, a reflexionar? Entonces, estos espacios en las preguntas demos tiempo para que las pensemos, se puedan compartir una o dos de ellas entre las familias con las que estamos compartiendo nuestros espacios en la Catequesis Especial Vicentina, para que de ahí salga algo bueno para cada quien. Las correcciones, las enmiendas, ya después de que hemos identificado cuáles son las tentaciones. Dice, la palabra de Dios está en mi corazón y en mi boca, porque si no, pues la tentación, voy a caer desde que salga de aquí del salón, puedo caer en tentación en cualquiera de estas que acabamos de mencionar, ¿verdad? De lo actual, de lo personal. Entonces, si la palabra de Dios está en mi corazón y en mi boca, entonces me hará reflexionar, me hará recordar que Jesús, siendo hombre, pudo vencer todas estas tentaciones. Entonces yo también soy un hombre como Él, pero también tengo a Dios en mi corazón porque estoy conociendo su palabra. No solamente soy un discípulo que la está siguiendo porque está conociendo a su maestro, sino que también ahora ya yo he sentido que tengo una misión en la vida y debo de corregir, mejorar lo que por muchos años pude haber hecho y no estaba bien. Ya lo identifiqué, entonces ahora voy a pedirle a Dios nuestro Señor, por ejemplo, que Él me fortalezca, ¿verdad? Y poder mejorar mi situación de vida. Bueno, pasamos a la meditación. Ok, esta meditación y este evangelio son muy bonitos porque es un evangelio que, bueno, inicia un comienzo de ciclo, inicia esta parte de lo que es Cuaresma y Pascua en el año litúrgico. Empezamos mañana con el miércoles de ceniza para recordarles también a todas nuestras mamás y catequistas que vamos a tomar ceniza mañana. Y entonces vamos a pensar un poco con esta lección en lo que es el significado de ir a la iglesia, de acercarte a que te impongan la ceniza, realmente con un espíritu de, no sé, de cambio, de confesión, digamos, de hacer un alto, de arrepentimiento, de una enmienda, de espíritu de enmienda, que es importante. Y entonces así tenemos esta Cuaresma como una oportunidad. Esta Cuaresma es como todas las Cuaresmas, pero cada año, como cada día en la mañana, cuando abres los ojos, hay que darle gracias a Dios, porque tienes vida, porque respiras ese día, porque tienes ese aire y tienes una nueva oportunidad. Yo les decía cuando era Año Nuevo, tenemos 365 oportunidades de hacer cosas padres y nuevas. Y ahora, bueno, esta Cuaresma también es como un espacio que se nos da en donde podemos tener ese tiempo de reflexión. Es una nueva chance de decir, ok, vamos a ver cómo estoy, cómo voy, qué tengo que hacer, y si tengo que mejorar en algo, bueno, pues lo voy a hacer a través de el ofrecimiento. Si tengo yo que mejorar en algo, qué mejor manera de hacerlo que metiéndole un plus y ofreciéndoselo a Dios y haciéndolo para Él, por Él. Y además con su ayuda, o sea, con su fortaleza y con su ayuda para poderlo lograr. Entonces eso está padre. De hecho, ahorita estaba yo pensando, o sea, juntando, digamos, esta materia tan padre de autoconocimiento en el diplomado en formación humana. Si en el autoconocimiento de pronto tú llegas a descubrir algo que quisieras sentir como una renovación,
Bueno, pues inclúyelo en la cuaresma, lo ofreces y ves qué es lo que tienes que hacer para lograrlo, y entonces vamos de la mano con todos los temas y con un cambio de vida que sea realmente importante. 40 días, dice el Evangelio, 40 días, cuaresma, 40 días pasó Jesús en el desierto, haciendo ayuno y oración. Desde el principio de los tiempos, Jesús, como todos los hombres místicos y los santos que ha habido, sabe que en la medida en la que uno puede sacrificar con un sentido bueno de lo que es el sacrificio, el cuerpo, es decir, cuando puedes controlarte y dominar tus necesidades elementales, en esa misma medida vas elevando tu espíritu, vas siendo capaz de tener un ambiente de oración más importante, una comunicación más fuerte. En la medida en la que baja el cuerpo, aumenta el espíritu, digamos que así va el equilibrio, ¿no? Y entonces, bueno, todos los hombres místicos lo saben, por eso los ermitaños que se van a las cuevas, que viven solos, los que hacen ayuno, los que se vuelven vegetarianos, o sea, todos los que saben que es una buena medida para aumentar tu nivel espiritual. Y bueno, con mayor razón lo vas a ver el Hijo de Dios, el mismo Jesús, que sabe que en ese contacto directo con su esencia, con su ser, ¿qué pasa cuando tú te aíslas? Te quedas solo contigo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando te quedas solo contigo mismo? Nosotros tenemos unas pequeñas muestras de eso cuando tenemos algún retiro de silencio. Si nosotros alguna vez hemos entrado a un retiro de silencio, cuando tú no puedes estar hablando con los demás, no te queda de otra más que volverte a tus pensamientos, es decir, volver adentro de ti. Y entonces te pones en contacto con tu propia esencia y empiezas a pensar en ti, en los demás, en tu familia, en tu esposo, en tu papá, y en lo que pasó, y en tu hijo, y te acuerdas de cosas que te han pasado, y a lo mejor te acuerdas de algún pleito que tengas pendiente y lo vuelves a retomar y le ves otra posibilidad, o un enojo o un problema. Muchas veces el silencio te lleva a encontrar una solución. Cuando nosotros tenemos este silencio, tenemos esta capacidad como de concentración, y a veces la concentración es la mejor ayuda para resolver alguna cosita que nosotros tengamos pendiente, y que con el ruido del mundo, si no nos callamos, no logramos encontrar la solución. Entonces, bueno, Jesús en estos 40 días está solo en el desierto, y entonces se pone en contacto con su ser, pero aparte también se pone en contacto con Dios, que es su Padre. Y él necesita también de este silencio, de esta armonía en el desierto, de esta fortaleza de cuerpo y de espíritu, para poder escuchar, para poder estar en oración y escuchar lo que su Padre quiere de él, toda la misión que se le viene encima. Él sabe que es bien importante como que tener esa fortaleza fuerte, porque a partir de ahí empieza su vida pública. Y cuando empieza su vida pública ya no hay marcha atrás, ya no hay descanso. Muchas veces el Evangelio nos dice temple, seguridad, todo esto lo recibimos cuando hacemos oración. Y hay una cosa, cuando nos decían las abuelitas, y tenían muchísima razón, quién sabe si ellas sabían por qué lo decían, pero tenían toda la razón. ¿Quieres pedir algo especial? No nada más tienes que orar, tienes que hacer ayuno y algún sacrificio. Y entonces la idea no es un Dios que te pide sacrificios humanos, no, o sea, esa no es la idea. La idea viene por otro lado, y viene por el lado de que si tú tienes una necesidad y la pides en oración, está muy bien. Pero si aparte de hacer oración, tú eres capaz de ofrecer algo de ti, esa oración tiene mucha más validez, porque estás poniendo de tu parte. No nada más estás pidiendo, o sea, dame, sino que dame, pero yo pongo de mi parte algo que acompañe esa petición. Y entonces viene también esto que es importante, y por eso es el sentido del ayuno. Es que cuando tú eres capaz de controlarte a ti, de controlar algo, o sea, el ayuno es tengo hambre pero me aguanto, ¿no? En el sentido estricto.
hoy no voy a desayunar nada y me aguanto y a veces no nos aguantamos en algo tan simple como es pasar una mañana, ¿no? Con el pretexto de 1000 cosas, que me duele la cabeza, se me baja el azúcar, me voy a morir, me voy a desmayar, no te va a pasar nada, son unas horas pues. Pero encontramos motivos para no hacerlo, pero cuando lo logras, o sea, cuando tú eres capaz de dominar tu hambre o de dominar tu sed o de dominar otras cosas, de hacer un ayuno, eres capaz de controlar tu cuerpo y entonces también eres capaz de controlar tus tentaciones, eres capaz de callarte en lugar de gritar, de aguantarte un coraje en lugar de explotar nada más así, eres capaz de muchas cosas, o sea, de pensar antes de hablar o de pensar antes de actuar. Vamos, eso te lleva efectivamente a tener una vida espiritual más rica. Y entonces, cuando tú pides, no nada más vas a pedir, sino que también vas a saber escuchar la respuesta de tus oraciones, y eso es bien importante, porque nosotros a veces nos cansamos de orar y de pedir, pero tú puedes escuchar cuando tú tienes tranquilidad, con tranquilidad de alma, cuando estás en silencio, cuando estás en paz, cuando puedes dominar tu cuerpo y eso te permite como que seguirte al siguiente nivel y estar más en contacto con la oración. Entonces, las cosas importantes son con oración, con ayuno y con sacrificio. En ese sentido de yo te ofrezco, yo puedo poner algo de mi parte, yo también soy capaz de aguantarme algo en beneficio de algo mejor o de algo mayor. ¿Se acuerdan cuando el Padre Rubén nos decía, lo que tenemos que elegir no es entre el mal y el bien, sino entre el bien y un bien mejor? ¿Se acuerdan? El hombre está hecho para elegir entre dos bienes y tenemos que elegir entre el bien mejor. El mal no está dentro de nosotros. Bueno, para poder llegar a eso, oración, ayuno, sacrificio, es importante. Ahora, dice la iglesia, la cuaresma es una caminata de peregrinación, es lo que yo les decía, que nos lleva junto con Jesús a su pasión, a su cruz y a su Pascua. Y como toda peregrinación requiere de un esfuerzo y requiere de irnos deshaciendo de cargamentos pesados y estorbosos que nos van dificultando el camino. Si nosotros tuviéramos que hacer una peregrinación como las que se hacen en la Virgen de Guadalupe y viniéramos desde las cumbres hasta el centro, ¿a poco te la vas a echar con una mochila pesada, cargada de cosas? Te vas ligero, ¿no? Te vas ligero. Entonces, ese soltar todo ese cargamento en esta peregrinación de la cuaresma hacia acompañar a Jesús en la pasión, es quítate todas las piedras pesadas que traes, libérate. Camina ligero, ve caminando en esa oración. Ahora, ¿a dónde nos lleva esta peregrinación? Nos lleva a acompañar a Jesús en su pasión y su cruz en la Semana Santa, con el resultado de llegar a la resurrección, que es lo realmente importante, o sea, con el resultado de llegar a la gloria, de después de haber tenido un pensamiento, una reflexión, una meditación, un cambio, un sacrificio, una mejora, un sentimiento de enmienda en donde yo sé que tengo esto que no me gusta mucho y que quiero cambiar y me voy a poner en oración y lo voy a ofrecer y me va a costar el sacrificio de salirme de mi zona de confort para hacer esto que es mejor para mí y voy a, digamos, el trabajo que me cueste en cuaresma para llegar a un hábito nuevo que me va a dar una nueva vida, mejor vida para mí y que es mi resurrección acompañando una resurrección después de la Semana Santa. Nosotros, dice la meditación, papás de niños especiales, necesitamos una fortaleza de espíritu a veces mayor a las demás, porque a veces la vida se complica más que la familia de la gente regular. Entonces, y muchas veces nuestros niños especiales nos piden un amor más incondicional, nos piden más entrega, más compromiso, más sacrificios, no salir, por ejemplo, cuando hay estos días porque al niño no lo puede sacar o cuando está enfermo. Entonces, bueno, nosotros necesitamos eso, ¿no? Por eso dice la meditación, te invito a vivir esta cuaresma descubriendo que puedes ofrecer algo que te cuesta trabajo, que puedes buscar una forma de ayunar y acompañar con eso tu oración y estar en contacto directo con Dios. En la medida en la que somos capaces de dominar nuestras necesidades físicas, vamos abriendo nuestra alma y nuestro espíritu a Dios. Lo escuchamos en el interior, nos da consejos y respuestas y podemos poner a nuestro hijo por delante de nosotros y se llenará de bendiciones y de cuidados. Esta semana yo les digo, vamos a pensar en eso, de que nuestros niños especiales, muchos de ellos
son seres que viven en estado de gracia. Y entonces nosotros, si ellos están en estado de gracia, nosotros en esta cuaresma podemos sentirnos agradecidos de tener un contacto con ellos y en nuestra oración y en nuestro sacrificio caminar junto con ellos hacia esta Semana Santa y en esta resurrección. Vamos a empezar, dice la tarea, esta cuaresma con ganas. Vamos a pensar qué queremos ofrecer. Vamos a pensar qué queremos ofrecer, no sacrificar. Vamos a quitarle a la palabra sacrificio ese significado como feo que tiene, pues, o sea, vamos a ofrecer. En realidad, el origen del sacrificio era que en aquellos tiempos la gente le ofrecía a Dios una décima parte, un pedazo, ustedes lo saben también lo que es el diezmo de su cosecha. Y entonces, si a mí Dios me da el sol, me da la lluvia, me da la tierra fértil, la fuerza para poder sembrar y tengo resultado de esa cosecha y con eso voy a vivir, yo en respuesta le voy a ofrecer a Dios un pedacito, lo mejor de mi cosecha, el guacal más bonito, ese voy y se lo ofrezco. Ese es el verdadero significado del sacrificio. Entonces no es un sacrificio, es un ofrecimiento. Vamos a ver en esta cuaresma qué vamos a ofrecer, qué le ofrecemos a Dios nuestro Señor, qué le queremos regalar. ¿Sale? Bueno, entonces, resumiendo esto que acabamos de escuchar de este pasaje, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Jesús? Pues, cómo hacernos más fuertes contra los engaños del maligno, usando su palabra. ¿Para qué? Para superarnos, para convertir nuestros corazones, que eso es lo que realmente vino a hacer, y que nosotros pongamos de nuestra parte para que el mal no crezca en nosotros, podamos vencer esas tentaciones. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestro Señor después de haber escuchado este texto en oración? Tomamos una partecita del Salmo 51, entre paréntesis 50, y decimos: ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifica de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Padre eterno, te doy gracias por tu amor inquebrantable, porque sé que me has amado desde el primer momento de la creación. Gracias por tu gran generosidad y tu infinita misericordia. No nos dejes caer en tentación, solo a ti te adoraré todos los días de mi vida. Amén. Dios no nos da tentaciones o permite que todas las tentaciones estén frente a nosotros, pero sabe que Él nos dio esa fortaleza o esa paciencia para vencerlas. Y el ejemplo nos lo pone Él en este evangelio, siendo hombre igual que nosotros. ¿Qué haremos? Reconocer, Señor, tu poder, tu grandeza y tu misericordia. Y recordar el versículo 5 de Juan 15 que dice: sin mí nada puedes hacer. Sí, probablemente solos podemos desgastar nuestra inteligencia o nuestra fuerza física y no poder vencer lo que está frente a nosotros, pero unidos a Él haremos maravillas. ¿Qué vamos a hacer? Pues unidos a Él, vamos a decirle: por eso le pido humildemente al Espíritu Santo que no me dejes solo en ningún momento y me fortalezca con los dones que necesito para enfrentar lo que viene, no caer en tentación y para que no nos dejemos engañar por el enemigo, porque él es tan astuto que 1000 formas, hasta en los momentos esos de que llaman por teléfono y te dices: tú puedes asegurar que es tu hijo, es tu sobrino, es tu marido, es tu esposo, es tu papá o tu hermano, y no lo es. O sea, no caigas en esa tentación. Pon en tus benditas manos esa conversación, si es que las estás escuchando, y si no puedes. Cuando te sientas flaquear, mejor cuelga esas llamadas que te pueden caer en tentación y cambiar tu vida para siempre. Este es un ejemplo sencillo que está sucediendo mucho. ¿A qué me compromete el texto? Pues recordando aquí el versículo 7 que dice: Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Entonces nuestro compromiso sería concretar los buenos propósitos, porque ya vamos a empezar precisamente el miércoles de ceniza, empieza la Cuaresma. Los buenos propósitos para resistir las tentaciones, a las tentaciones que siempre se van a presentar en la vida, y a seguir ayudando a nuestras familias y a las de Catequesis Especial Vicentina para que continúen perseverando en su oración, ayuno y caridad. Son las tres cosas importantes de la Cuaresma. Oración es estar en ese diálogo permanente con nuestro Señor. Ayuno, lo que nosotros realmente hacemos, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, lo que ofrece, lo que podemos sacar adelante, lo nuestro, y lo que hacemos por nosotros, que es la caridad, ¿verdad? Entonces ahora que inicia la Cuaresma, pues motivar a todos a vivir sus momentos especiales, iniciando con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Más que un tiempo de hacer penitencias, es un tiempo de conversión. O sea, todos estos ejemplos que hemos escuchado y vamos a escuchar en todos estos 40 días, es precisamente una invitación, no para que sepamos hacer penitencia, sino para que realmente vayamos cambiando las cosas que nos están dañando y realmente acompañar a Jesús en ese momento tan importante que es en el Triduo Pascual. Entonces, aquí le puse a repetir varias veces, Dios me ama, o sea, que tú estés consciente y recuerdes que Dios está contigo porque te ama, porque eres su hijo, porque tú así lo has aceptado. Reconoces quién es Jesús, que es tu Salvador, dio toda su vida hasta la última gota por ti, porque tú eres importante para Él. Y tú también vas a repetir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, todo lo podemos realizar, así como Jesús lo realizó en esos 40 días en las tentaciones, porque así como Él es un hombre, nosotros también somos hombres y somos hijos de Dios, y el que nos lleva cuando somos dóciles es el Espíritu Santo y no nos deja solos. Salemos librados como lo hizo Jesús en este Evangelio.